Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, mis amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Freddy Bernal. Todo el mundo lo conoce. Tenía tiempo que no se acercaba por este programa. Y hoy lo hemos invitado porque hay muchas cosas que se pueden conversar con él, desde los CLAP hasta la OEA. Pues. Y aquí veo que el TCJ, dice aquí el diario El Nacional, da vía libre para aumentar la persecución política. La sentencia 155 le da potestad al presidente de la República para suspender elecciones, encarcelar parlamentarios, retirar a Venezuela de la OEA sin respetar la Constitución, retroceder el país a los tiempos de las monarquías, aseguró el politólogo Luis Salamanca. El Universal dice aquí, Canciller Rodríguez dice, no se cumplió el objetivo de intervenir al país. Precios del petróleo registran aumento, segundo día consecutivo. Vea, dice la OEA, no puede exigirle nada al Poder Electoral, Internet, Gratiñán para la educación. Última noticia también se refiere a la OEA, dice que fue una victoria para Venezuela y de lujo estará el Festival de Teatro de Caracas. Y aquí estoy viendo otro recorte que me pasa la licenciada Raquel García, productora de este programa, donde dice TCJ autoriza a Maduro a autorar represión, evadir las persecuciones, pero además dejaron sin inmunidad a los parlamentarios. ¿A dónde quieren llegar? Bueno, buenos días, Carlos. Fíjate. Primero, ¿a dónde van? Hay que aclarar varias cosas, ¿no? Ajá, no sé. Durante más de un año se ha hecho el esfuerzo político y jurídico para que la Asamblea Nacional entienda que aquí hay una Constitución que debe acatar. Y a pesar del diálogo y a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, la Asamblea Nacional hoy se encuentra en desacato. No sé mañana, pero hoy está en desacato. Entonces esa Asamblea está de espaldas a esta Constitución. Segundo elemento, esa Asamblea Nacional hizo un acto que consideramos, o yo considero en particular, de traición a la patria. ¿Por qué? Llamar a una intervención, o sea, llamar a que la OEA suspenda el país, a que la OEA le aplique la Carta Interamericana Democrática a Venezuela, es un acto de traición a la patria. Entonces, esa Asamblea Nacional es ilegal. Sus actos son írritos, son nulos de toda nulidad, como lo ha sentenciado el TCJ. Y por tanto, ante un hecho contra la patria y contra los venezolanos, la Sala Constitucional, máximo intérprete de la Constitución Nacional, asume las funciones de la Asamblea, ya que esta Asamblea está de espaldas del pueblo. Y en ese sentido, en esa sentencia de hace pocos días, la Asamblea Nacional le da lo que se llama en derecho, activa la potestad evaluativa del presidente. Cuando tú dices que se le está quitando la inmunidad a los parlamentarios, no, ellos conservan la inmunidad porque está en la Constitución. Pero ¿qué es lo que dice la sentencia? La inmunidad siempre y cuando se ajuste al ejercicio pleno de las funciones parlamentarias. ¿Qué significa eso? Si Freddy Bernal fuese diputado, eso no le permite meterse en contrabando, eso no le permite asesinar a una persona, eso no le permite irse al exterior a ejercer acciones de traición a la patria. Si estos diputados que están en la Asamblea Nacional se fuesen al exterior a actos contrarios a esta Constitución como traición a la patria, si esos diputados incurriesen en violación al Código Penal, por supuesto que no tienen que pasar por los mecanismos que aquí están, sino que podrían ser objeto de sanciones de carácter penal. Todo depende de ellos. O sea, aquí hay una Constitución que está bien clarita. Allá ellos sí la violan. ¿Por qué tú hablas de traición a la patria? La misma OEA ha dicho que ellos no tienen necesidad de intervenir en Venezuela, ni van a intervenir. Y que como un organismo colectivo y de representación regional, alguien puede ir allá a plantear los problemas de un país, ¿o no? Mire, primero, el señor Almagro, que es un cigüeño de los Estados Unidos, el señor Amargo, porque se transformó en una amargura para América Latina.
Primero, este señor hizo uso ilegal de la OEA al recibir unas señoras que iban allá a atacar a Venezuela. ¿Y por qué hizo uso? Porque hay un reglamento. Esta Carta Democrática tiene un reglamento. Solamente puede estar presente en la OEA los representantes de los estados legítimamente constituidos. Esas señoras que fueron allá no representan ningún estado. 2, el señor demuestra abiertamente parcialidad política contra Venezuela. 3, voy más allá del señor Almagro. Yo me pregunto, ¿y por qué la OEA no se pronuncia porque han asesinado 120 periodistas en México? ¿Y por qué la OEA no se pronuncia en función de garantizar los derechos de los mexicanos con un muro que pretenden construir en los Estados Unidos? ¿Y por qué la OEA no se pronuncia con respecto a acciones ocurridas con los eslaves en Perú? O sea, aquí es una reflexión seria. La vas a hacer en la próxima parte. ¿Cómo no? Vale. Estás viendo Diálogo con... Ok, antes de que haga la reflexión, aquí hay una carta de la Unión Europea. Dice, crisis venezolana requiere una solución democrática. Ya que no es la OEA, está la Unión Europea. Vamos a hablar ¿Está conspirando también? Vamos a hablar ya muy rápidamente de crisis. Muy rápidamente. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos venezolanos que están hablando bolserías se han leído esta carta? Seguramente, de los que están hablando bolserías, el 99% no se ha leído esta carta. Yo los invito primero a que la lean la carta. Estamos en horario infantil, esas palabras bolserías no me cuadran. Bolsería está adaptada a nuestro léxico coloquial venezolano. ¿Ah, sí? Ajá, entonces fíjate. Artículos 3 y 4 de la Carta Interamericana. Aquí está. Artículo 3, muy rápidamente aquí. Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia, entre otros, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio. Artículo 4. Rápidamente. El respeto a los derechos sociales, libertad de expresión y de prensa, subordinación constitucional de todas las instituciones. Ellos pretenden decir que nosotros estamos violando el artículo 3 y 4. Pues resulta que nosotros en este país hemos ido a 21 elecciones con observación internacional. Y el año pasado, estos señores pretendían, ¿verdad?, que se hiciera un referéndum chantajeándonos y violando esta Constitución. Yo me hago la pregunta, si esto es un país antidemocrático, ¿por qué entonces ahorita estamos en un proceso de validación de los partidos políticos? Entonces yo les pregunto a ustedes, señores de los partidos políticos, o somos democráticos o somos antidemocráticos. Porque si fuéramos antidemocráticos, ustedes nos estuvieran validando cada fin de semana desde hace mes y medio. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Y el segundo elemento, que nosotros somos violatorios de la libertad de expresión. El artículo 57 de esta Constitución señala la garantía de libertad de expresión. Lo que pasa es que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el abuso de ustedes, donde incluso ustedes hablan de asesinar al presidente, atacan a altos líderes políticos, los llaman de ladrones, les desean la muerte y pretenden que por eso no haya ninguna sanción. Pero voy más allá, Carlos. Yo creo que ya es hora de reflexionar si nosotros nos conviene o no seguir en la OEA. ¿Por qué? Porque la OEA la financia el 80%, los Estados Unidos. Porque el secretario general de la OEA es sencillamente un empleado de los norteamericanos. Porque la OEA pretende ser el Ministerio de Colonias de América Latina. Porque la OEA no nos está dando a nosotros ningún beneficio, ni en carácter nacional, ni en carácter internacional. Por lo tanto, es mi opinión que demos un debate como lo llamó el presidente Nicolás Maduro. Salgámonos de la OEA. O sea, si la OEA es el instrumento para derrocar gobiernos constitucionales, salgámonos de la OEA. ¿Por qué no intervinieron para salvar del golpe de Estado a Lugo? ¿Por qué no intervinieron para salvar del golpe de Estado parlamentario a Dilma Rousseff, que había ganado con mayoría de votos? Ahora pretenden utilizar esta carta para meterse en los asuntos internos de Venezuela. No, pues no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Así que yo creo que es hora de una profunda reflexión. Y si nosotros no nos conviene la OEA, salgámonos de la OEA y que agarren su carta interamericana y hagan con ella lo que quieran. Ahora, una pregunta. Hay 20 países que se suman a Almagro, ¿no? Claro.
No es para nada Esos extraño. son también traidores a la patria. No, yo te Dime. quiero recordar lo siguiente. Ajá. El TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, Ajá. era un tratado para proteger a América de una invasión. Cuando Inglaterra invade Argentina, ¿se aplicó el TIAR? No se aplicó el TIAR. Entonces, el TIAR de ahorita, en otro sentido diplomático, es la OEA. Lamentablemente, mira, dime tú, bueno, O sea que tú sientes, la OEA no tiene razón de existir. pero a tu juicio. óyeme lo siguiente. No, no te pregunto, la OEA no tiene razón de No existir. tiene razón de existir Ah, en bueno. cuanto viole la autonomía de los estados. Y yo te hago la siguiente pregunta, la siguiente reflexión a ustedes, venezolanos y venezolanas. ¿Es justo que el señor Marco Rubio haya dicho que si República Dominicana, que si El Salvador y que si Haití votaban a favor de Venezuela, los Estados Unidos accionarían contra ellos? ¿Es eso no un chantaje? ¿Es eso no una intromisión en los asuntos internos de un país? ¿Vamos nosotros a permitir que un gobierno como el de los Estados Unidos y un senador republicano amenace a Venezuela? Entonces yo hago la siguiente reflexión. Más allá de ser socialista, no estamos hablando de estar con el presidente Maduro, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que esos diputados que están en la Asamblea Nacional y que un país poderoso como los Estados Unidos pretende buscar esta carta para comenzar a intervenir y terminar con una invasión como hicieron en Libia, en Siria, en Irak. ¿Qué creen ustedes? Que si aquí de alguna manera intervienen los Estados Unidos, va a haber balas contra chavistas y balas pro opositores. Va a haber bombas para los chavistas y bombas que no le caen a los opositores. Entonces es importante que refirmemos el diálogo. El único camino de resolver las diferencias en Venezuela es el diálogo y es con esta Constitución. Pretender que un país como los Estados Unidos intervenga y que este instrumento sea el mecanismo para resolver los problemas es una tontería y es no pensar en Venezuela. Ahora, Freddy, ¿por qué pensar? Y hay otra cosa. No, ¿por qué pensar que los Estados Unidos invadían Venezuela? Porque Trump no ha dicho nada parecido, y ese sí manda, ¿no? Mire. Y creo que es amigo del presidente de la República, siempre lo nombra, ¿no? Nosotros te respetamos, pregunto. nosotros respetamos al señor Donald Trump, Ajá. ¿verdad? Y aspiramos que el señor Donald Trump no caiga en las provocaciones de los halcones del Departamento de Estado norteamericano. Pero cuando uno ve las barbas del vecino arder, como demolieron a Libia, como demolieron a Irak, como han demolido a Siria. De otra época, otro presidente, ¿no? No, Bush. no. Bush O sea, es igual a Trump. No, yo no estoy diciendo que Bush sea igual a Trump. Sencillamente, ok. hay grandes intereses de las corporaciones militares y las corporaciones transnacionales de los Estados Unidos para poner la mano a las más grandes reservas de petróleo. Así que nosotros que decimos, ojalá y el señor Trump siga con su autonomía como lo ha demostrado y no se deje manejar por los halcones de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los halcones? Los halcones, los mismos que trataron de que él no llegara a la presidencia de la República. Él sabe mejor que yo quiénes son. Y terminamos con lo siguiente. Ajá. Muy rápidamente igualmente. Constitución Nacional, artículo 7. Aquí está, rapidito. Aquí está. Rápido, porque no- La Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Cuándo hablo yo? ¿Qué significa? Quien manda en Venezuela es esta Constitución, no es esto que está aquí. ¿Me toca a mí ahora? Derecho de palabra, señor Carlos Cruz. Bueno, ok. La OEA ha manifestado lo que ya te dije, que lo que aspiran para Venezuela, y en ese contexto también Trump habló con el presidente del Brasil, y ambos se comprometieron a gestionar para que en Venezuela la apertura democrática fuese mayor. ¿Cómo tú ves ¿Estamos de acuerdo? esa propuesta O sea, de Trump? O sea, fíjate, nosotros tenemos O sea, una... que Trump siente que o sea, tampoco o sea, nosotros tenemos una... estamos muy abiertos a la No, democracia. nosotros Eso es lo que tenemos- dice Trump, yo o sea, no. Nosotros tenemos una Constitución. Ajá. Respetamos lo que diga el señor Trump o lo que diga cualquier presidente. Pero lo vuelvo a señalar. Aquí está la supremacía constitucional. Todo dentro de ella, nada fuera de ella. Cada país tiene su constitución y la respetamos. Sencillamente estamos pidiendo a la OEA y a cualquier otro organismo que nos respeten. Y nosotros aquí los mecanismos para dirimir los conflictos, lo ha dicho el Papa, es el diálogo. Y por eso, 1, 2, 10 y 1 millón de veces insistimos en el diálogo. Y para ello hay una serie de expresidentes. Y está el delegado del Papa. Y estamos conversando. Y bueno, el curso democrático está normal en Venezuela. Se están validando los partidos políticos. Y cuando el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a esta Constitución, lo crea conveniente, dirá cuándo hay cronograma electoral. Así que nosotros no sentimos ninguna perturbación en cuanto al sistema democrático. Lamentablemente hay una oposición que se ha disuelto,
hay un liderazgo de la oposición que quedó de espaldas del pueblo, que engañó a sus seguidores, que los engañó 4 veces el año pasado diciéndole que el presidente Maduro salía en 6 meses, y esa oposición, como no encuentra ya de dónde agarrarse, ahora pretende agarrarse de esta carta. ¿Y tú crees que se puede engañar 4 veces al mismo pueblo? Bueno, pues lamentablemente con el pueblo opositor lo han hecho. Le dijeron que tomarían Caracas el 1 de septiembre. Luego le dijeron que lo tomarían al final de octubre. Luego le prometieron que en 6 meses saldría Maduro. Habían prometido que con las elecciones parlamentarias se resolverían todos los problemas económicos. Los engañaron 4 veces en un año. Bueno, tenemos que ir a un receso, pero te voy a dar una pregunta. ¿Qué piensas tú de las elecciones a gobernadores? ¿Tú crees, porque hay mucha versión de que ya es una decisión tomada, este año no habrá elecciones de gobernadores y lo que se prepara es una mega elección? ¿Tú qué piensas de eso? Vamos a un receso y te dejo la pregunta. Bueno. Estás viendo Diálogo con... Bueno, seguimos con el monólogo, perdón, el diálogo. Señor Bernal, te preguntaba por la elección de gobernadores y la propuesta que se maneja en tu partido de que no haya elecciones y buscar una mega elección. ¿Tú qué piensas? Eso lo dices tú, eso no lo dice el PSUV. Bueno, es lo que yo digo. No, yo no lo estoy dando por cierto, estoy preguntando por eso. Por eso no te dejes creer de rumores. Si estuviera convencido, no te lo preguntara. Perfecto. Okay. Mira, Carlos. Bueno, primero, es muy sencillo. Hay un cronograma para revalidar los partidos políticos. Ajá. Bueno, cuando esos partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral, evalúe la firma y determine que sí cumplieron y quedaron los partidos tales, cuales y tales, etcétera, bueno, el Consejo Nacional Electoral dará el cronograma electoral. Nosotros, en la Dirección Nacional del Partido, en ningún momento hemos discutido una megaelección. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos apegamos a la Constitución. Aquí está la Constitución. Y la Constitución señala los tipos de elecciones. Pero ¿quién lo determina? No lo determina el PSUV, lo determina el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, que es uno de los 5 poderes del Estado. ¿Y la fecha quién la fija? Ellos. La Constitución. Poder electoral. ¿Qué dice sobre la fecha? No, puede ser... el poder electoral Ajá. determina todo lo que sea materia electoral. Y nosotros lo acatamos. Lo que diga el poder electoral, si el poder electoral dice que la elección a gobernadores es en tal fecha, la haremos. Si el poder electoral determinara, según sus criterios legales, que hay otro tipo de elección, nosotros no le tememos a elecciones. ¿Tú qué piensas? Nosotros hemos ido a 21 elecciones. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que siempre hemos apegarnos a la Constitución Nacional. ¿Tú crees que habrá elección este año? No sé, porque imagínate, eso sería ya un acto de adivinanza. Y yo no soy muy bueno en eso. Yo creo que está previsto porque la misma Tibisay y Lucena anunció que este año había elecciones. Claro, si el Consejo Nacional Electoral determina que en agosto, que en diciembre, en la fecha que sea hay elecciones, nosotros estamos preparados para ir a elecciones. ¿Por qué? Somos un partido que el año pasado se reestructuró, tiene una nueva dirección nacional del partido, tiene nuevas direcciones regionales, direcciones municipales. Hicimos un recorrido el año pasado y reactivamos y remotivamos el partido. Después de Semana Santa vamos a otro recorrido nacional. En sí, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico estamos en condiciones de enfrentar cualquier mecanismo electoral cuando el Consejo Nacional Electoral así lo señale. Aquí dice Maru Morales, en una información, dice, AN declara irrita la decisión y exige otra vez elecciones. ¿A qué se refiere? Ayer a las 12:30... AN no puede decir nada, porque todo lo que es nulo, de toda nulidad. La Asamblea Nacional está de espaldas a la Constitución, pues está en desacato. Mientras la Asamblea Nacional no acate la Constitución, puede decir misa, y eso no tiene absolutamente ninguna validez en Venezuela. Bueno, eso habrá que discutirlo con abogados. Yo no soy abogado, pero la Asamblea está en desacato o la tienen en desacato por el caso no, está en desacato. Porque ellos reincorporaron los diputados Amazonas, ¿no? Está en desacato porque no ha cumplido el mandato de la Sala Constitucional. ¿Cuál es? Bueno, precisamente era el de la Asamblea, la directiva que está ahorita, es irrita,
porque ellos hicieron un mecanismo ahí legal, un mecanismo supuestamente legal. Entonces ellos tenían que haber reincorporado al señor Ramos Ayú y con la reincorporación de Ramos Ayú haber sacado los diputados de Amazonas. Lo hicieron con una directiva que había sido nombrada de espaldas a la Constitución. Entonces, ellos que resuelven su entuerto legal. Es un problema de ellos, eso no es un problema de nosotros. Esa es una cosa de intereses, ¿no? No, Porque si el problema eran 3 diputados y los incorporan, ¿cuál es el no, problema? el problema no es ese. El problema es que es la Constitución, Carlos. O sea, el problema no es acomodaticio. O sea, no es acomodarnos a los intereses de la Asamblea o de los diputados o de las fracciones políticas. No, es la ley. No cumplen la ley, están en desacato y listo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que no es la Asamblea. no? Eso que llama los CLAP, y creo que tú eres medio jefe ahí, ¿no? Algo de eso. ¿Cuál es tu evaluación que tienes de los CLAP? Porque aquí veo una declaración de alguien que dice, los CLAP controlan venta de pan en centro de Caracas. ¿Ustedes se meten en la venta de pan también? De para allá. Primero, nosotros estamos profundamente satisfechos por el proceso de organización del pueblo en torno a los CLAP, después del mandato del presidente Nicolás Maduro el año pasado. Nosotros comenzamos con los CLAP, con apenas 500 CLAP, y hoy somos 28.438 en todo el país. Comenzamos distribuyendo apenas 1.500 toneladas de alimentos, y hoy distribuimos 40.000 toneladas de alimentos, y hemos cumplido la meta de 6 millones de familias. Es fácil decirlo. Y estamos tratando de regularizar que cada mes a 6 millones de familias le lleguen los alimentos protegidos por el Estado. Pero no solamente eso, sino que ahora estamos trabajando el CLA de higiene personal y además el CLA maternal para más o menos 50.000 mujeres que paren cada mes. ¿Cuál es ese de la higiene personal? ¿Qué es lo que El de higiene personal es porque como lamentablemente los mecanismos especulativos han hecho que la crema de dientes, el jabón de baño, el jabón de higiene personal, el desodorante, hayan caído en el mundo del bachaqueo y la especulación, el Estado tiene el derecho de proteger a las grandes mayorías. Y entonces estamos construyendo un CLAC de artículos de higiene personal. ¿Que trae qué? ¿Crema dental, jabón? Se está en eso, crema dental, jabón de baño, desodorante, champú, que lamentablemente el mercado especulativo pone a la gente contra la pared. Y nosotros vamos a seguir protegiendo a nuestro pueblo. ¿Y dónde van a sacar ustedes eso? Producción nacional, fíjate. Buena la pregunta. Acabamos de terminar Expo Venezuela Potencia. Más de 400 empresas. Pero más allá de las hermosas exposiciones de la empresa nacional, el presidente Nicolás Maduro hace apenas 72 horas, porque por ahí dicen que nosotros estamos quebrando la empresa nacional, que nosotros no invertimos en Venezuela y que todo lo traemos importado. Bueno, tomen nota ahí. Tomen nota, muy rápidamente. Bueno, aquí dice que vinieron 500 contenedores de caja, llegaron de México. Ahí vamos para allá, vamos para allá. Dale, pues. Mire, a Inquipor se le dio $2 millones, una empresa agrícola. A Gavenplas, $4 millones, una empresa para construir bombonas de gas plástico, bombonas de gas en plástico. La empresa Intra, $4 millones, una empresa automotriz que va a generar 90.000 empleos. Al consorcio Santa Teresa, $4 millones. A Nestlé, $4 millones. A Plum Rose, 3.000 millones de bolívares. A la camaronera Cartabrec, 1.200 millones de bolívares. A Colisur Camaronera, 5 millones de bolívares. En sí, nosotros estamos apostando a la industria nacional, a la agroindustria nacional. Que importamos aún gran cantidad de insumos, es verdad. ¿Y quién dijo que nosotros somos autosustentables en materia agroalimentaria? Estamos en el reto este año, 2017, lo hemos llamado el año de la producción. CLAC, Comité Local de Abastecimiento y Producción. Y no hemos puesto la meta por los CLAC, solamente por los CLAC, que a mitad de año, para julio, 30.000 CLAC tendrán 30.000 proyectos productivos. Pero nosotros estamos apostando a la industria nacional. Los CLAC, ¿con qué se elaboran? Con algunos alimentos importados de diversos países, entre ellos México, pero diversos países, Nicaragua, diversos países, y con producción nacional. ¿Y cómo estamos incentivando la producción nacional? Precisamente con esos créditos que le estamos dando directo y esos aportes a la empresa nacional. Freddy Bernal, ¿esas importaciones no te salen más costosas que producirlos aquí? Lamentablemente no, pero fíjate, es la combinación de varias cosas. Desde el año pasado, la gran misión de abastecimiento soberano, dirigida por el general Padrino López, que ha hecho tremenda tarea, está coordinando, dirigiendo y supervisando la producción en más de 670 plantas industriales. Esos son plantas de producción de alimentos, plantas de producción de artículos de higiene, plantas de producción de artículos de higiene personal,
plantas de carácter textil y otras iniciativas. Pero mientras no logremos cubrir el 100% de algunos artículos nacionales, estamos obligados a hacer algunas importaciones. ¿Cuándo comienza a funcionar eso del combo para maternal y el combo de aseo personal? Precisamente el presidente Nicolás Maduro hizo acuerdos más o menos con 12 empresas nacionales que se pusieron de acuerdo, valga la redundancia, para producir los insumos de ese combo maternal. Nosotros consideramos que en aproximadamente unos 90 días pudiera comenzar ya a estar elaborado el combo maternal y ser entregado a más de 50.000 parturientas que paren cada mes, y que el Estado venezolano va a seguir en la protección de la mujer venezolana y de nuestros bebés, llevándole un combo a un precio protegido por el Estado. ¿Y las que parieron en esos 3 meses también agarran? ¿Cómo dice? También les toca. Las que parieron esos 3 meses o las que parieron a partir de la Primero fecha. hay que esperar que esté el combo, Carlos. Ahora, nosotros decimos 3 meses, pero si podemos tenerlo antes, seguramente lo tendremos antes, pero no vamos a estar aquí haciendo ofrecimientos que no podamos cumplir. Aquí dice el diputado Soteldo, no debemos acostumbrarnos al CLAP. Esa no es la solución. Claro. Creo que tampoco hemos dicho que el CLAC en la distribución sea la solución. Por eso insistimos. Lo estratégico del CLAC es la producción. Y nosotros estamos conscientes de que tenemos que avanzar con los productores nacionales, con las empresas nacionales, con algunas empresas extranjeras radicadas en Venezuela y con los CLAC. ¿Tiene presupuesto? Claro que tienen presupuesto. El presidente Maduro lo ha dicho. Hay suficiente dinero para garantizar la reactivación de todo el aparato productivo nacional y apostamos a los productores nacionales. Por eso felicitamos a los más de 400 empresarios que asistieron a Expo Venezuela Potencia. Son los empresarios que creen en Venezuela, no son los cadiveros, no son los tramposos, no son los que piden la intervención de Venezuela, no son los que llaman la Carta Democrática, son los que trabajan todos los días y se sudan gota a gota para que este país se levante en paz y en democracia. Bueno, gracias Freddy Bernal, gracias a usted, amigo televidente. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora voy a conversar con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Hay muchos temas, porque qué semanita esta, ¿no? La Asamblea, TCJ, sentencia, juicio, nulidad, inmunidad, bueno, OEA, nacional e internacional, sí, claro. Todo está movida y noticiosamente hablando. Lamentablemente algunas noticias malas, las buenas las estamos esperando, porque yo creo que aquí tiene que haber un entendimiento y una conversación de la gente, ¿no? Para, como dice, hablando se entiende la gente. Bueno, antes quisiera agradecer, estuve en Barquisimeto en un homenaje que me hicieron la Fuerza Viva, incluyendo la Fundación Macario Yepes, de Yanira Graterol, Fede Cámara, Arzobispado. Estoy muy complacido por ese reconocimiento a la modesta labor que uno cumple. Allá me hicieron llegar estos libros de José Gerardo Mendoza Durán, El niño que venció a la montaña, la biografía de José Macario Yepes, Eduardo Gómez Tamayo, Tocuyano Universal, y luego los Hacedores Larense también, de Gerardo Mendoza. Y alguien me entregó, este es un obituario que salió en el diario El País de España, dice: don Enrique Aldaz Riera, notario y escritor, falleció en Barcelona el 22 de marzo, a los 72 años de edad, descanse en paz. Y dice: rogad a Dios en caridad por el alma de don Enrique Aldaz, que suplica perdón a sus deudos y amigos por haber tenido el atrevimiento de morirse sin su permiso. No lo hará más, sus afligidos y fundamentales deudos así lo sienten. Bueno, en el País de España. ¿Cómo es el país, Julio? Mira, el país está en una situación que, como dicen los chinos, ¿no? Que el concepto de crisis tiene dos puertas.
la del caos y la de la oportunidad. Y así está Venezuela. Estamos en un momento de crisis que o nos abre las puertas a una gran oportunidad de cambio, a una gran oportunidad de progreso, a una gran oportunidad de sustituir todo este sistema que está destruyendo y empobreciendo el país, o lamentablemente vamos a más caos y por lo tanto a más pobreza. En manos del gobierno está buena parte de la decisión, no toda la decisión, pero buena parte de la decisión. ¿Lo que tú crees que debe hacer el gobierno ya? Es muy sencillo. El gobierno lo que tiene que entender es que el país pide un cambio democrático ya. El gobierno tiene que entender que Venezuela quiere elecciones, y no porque es un antojo, sino porque corresponden elecciones. Desde el año pasado que se las robaron, a las de este año que hay que hacerlas, y eso se está acumulando como una expresión. Tú hablabas de que hay que entenderse, y por supuesto que hay que entenderse, pero la mejor manera de entenderse en un país en crisis es cuando todo el mundo habla, y la mejor manera de hablar en democracia es a través del voto. De manera que yo siento que no hay otro camino más seguro, más sólido y más participativo para recomponer este país que está como un rompecabezas roto, que el voto para armar de nuevo la convivencia en Venezuela y armar un proyecto común que no tenemos Cuando ahora. tú hablas de elecciones, ¿te refieres a las mega elecciones o te refieres a las elecciones de gobernadores? Bueno, si yo estuviera en los zapatos de Maduro, Ajá. lo lógico es que Maduro tuviera en este momento la sensibilidad no solamente de la crisis política, que no es nada comparada con la crisis humana que está viviendo el país. El hecho de que tengamos niños que asesinan a funcionarios y oficiales de la Fuerza Armada, como sucedió en Sabana Grande, o niños que mueren porque no hay alimentos, o ancianos que no mueren porque no hay medicina, o padres de familia que no pueden mantener a su familia, o jóvenes que se van del país, que ese drama humano no sensibilice a Maduro para decir, yo tengo que ponerme de lado y permitir que el país en unas nuevas elecciones recomponga el país, presidente, incluso Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, es lo lógico, es lo que yo haría si tuvieran los zapatos de Maduro, tener la grandeza. ¿Y cuál sería la vía que Maduro encontraría para llegar a esa meta? Eso es muy sencillo, eso es una decisión. Hay tiempo. Es que es lo único que habría tiempo, que Maduro en este momento dijera, yo convoco al país para que haya elecciones. Aquí nadie puede estar por encima de la Constitución como pretende Maduro, ni nadie puede estar por encima de la ley como pretende Maduro, aquí nadie puede estar por encima del pueblo como pretende Maduro, todo lo contrario. Este es el momento en el cual hay que ir a la gente, a que la gente vote, a que la gente opine, a que podamos construir una sola Venezuela, no dos Venezuelas o tres Venezuelas fracturadas como tenemos hoy, donde se muere la gente o por violencia, o por hambre, o por mengua, porque no hay medicina, o porque se van del país. Correcto. Tú planteas eso de Maduro, ponle que Maduro te llegara a hacer caso, pues a Julio Borges. Al país, a mí no. No, al país. Al país. Ajá. ¿Qué hay después de eso? ¿Está preparada la sociedad venezolana, la oposición, para un cambio de gobierno, por ejemplo? Bueno, es que ese es el punto, Carlos. El reto de la Venezuela de hoy, que es lo bonito de lo que viene, porque eso va a venir, es que no se trata solamente de cambiar de gobierno. En Venezuela hay que cambiar de gobierno y sobre todo hay que cambiar de sistema social y de sistema económico. Es decir, el sistema que se ha implantado hoy es un sistema basado en la corrupción y es un sistema basado en un control del gobierno que lo que ha hecho es destruir no solamente la producción venezolana y el empleo, sino la calidad de vida. ¿Tú crees que los grupos que apoyan a Maduro están dispuestos a ceder sus espacios así nada más? Bueno, les toca. Les toca porque la fuerza del pueblo y la fuerza de la Constitución y también la fuerza de quienes tienen que ser instituciones garantes de la Constitución, como las mismas Fuerzas Armadas, tienen que estar en la línea de buscar un cambio y un futuro donde se pueda tener ese país que está allí en la Constitución. Tú hablas de la Fuerza Armada. ¿Qué aspiras tú, Julio Borges? ¿Qué plantearías tú a las Fuerzas Armadas? Mira, las Fuerzas Armadas tienen que ser unas Fuerzas Armadas que se reflejen en lo que está escrito en la Constitución. Unas Fuerzas Armadas que no son leales a ninguna parcialidad política, unas Fuerzas Armadas que pertenecen a todos los venezolanos, unas Fuerzas Armadas que tienen que tener la garantía que cuando lleguemos al poder no van a ser ni perseguidos, sino que se revisará caso por caso
la visión institucional de cada oficial de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que yo las veo como parte del futuro del desarrollo del país y no como unas Fuerzas Armadas que las han metido y las han politizado y las han degradado. Es decir, unas Fuerzas Armadas que son la parte de la solución de lo que viene y no que son parte del problema. Y eso es fundamental, porque las Fuerzas Armadas al final tienen que ser garantes de la Constitución. Y al final no deben obediencia a su comandante en jefe. No, Ese es el argumento que pueden utilizar. la obediencia no es ciega. La obediencia no es ciega. Si algo comprobó eso fue la Segunda Guerra Mundial. Nadie pudo decir, yo llevé a judíos al campo de concentración porque me lo obligaron. La conciencia siempre está por encima de las órdenes. Y la conciencia en este momento lo que le pide a las Fuerzas Armadas es ser leales a la democracia del pueblo venezolano. Ellos hablan, por ejemplo, aquí tuvo Bernal y dice, dentro de la Constitución todo lo que repiten, fuera nada. Entonces, es al revés, es al revés. Pues, La petición que uno le hace al gobierno es, señores del gobierno, métanse en la Constitución. Señores del gobierno, la Constitución es el camino. La Constitución es lo que permite que tengamos reglas de juego. Quien se ha alejado de la Constitución, quien ha roto la Constitución es Maduro, y cada paso que da, como lo ha demostrado en estas últimas horas, el mundo entero reacciona y dice la Constitución, la democracia, el voto, la justicia social. ¿Cómo ve Julio Borges las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia donde hablan de acabar con la inmunidad, por ejemplo, mientras estén en el ejercicio? Porque eso también lo aclaró Bernal, dice que la inmunidad es hasta donde señala el ejercicio de la función parlamentaria. Ahora, ¿cómo ves tú eso, todo eso? Lo importante no es cómo lo ve Julio Borges. Bueno, ¿cómo lo ve el país? ¿Cómo lo ve la Asamblea? ¿Cómo lo ve el mundo? Ajá. A mí me impresiona cómo el mundo entero reaccionó con esa sentencia. A mí me llamaron presidentes de otros países, hablé con los cancilleres de toda América Latina, con presidentes del Parlamento en Europa, en América Latina, pero no llamaban para preguntar qué pasa. Del mundo entero llamaban para decir, en Venezuela hay un golpe de Estado, en Venezuela violaron la Constitución, estamos apoyando al pueblo venezolano y a la democracia y el gobierno tiene que llamar a elecciones para recomponer un golpe de Estado que se dio en Venezuela. Eso fue unánime. Te estoy hablando desde presidentes, cancilleres, parlamentos, partidos políticos, en todas partes del mundo. Cuando tú rompes esa sentencia, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? El mensaje es que hay que rebelarse frente a la injusticia. El mensaje es que hay que rebelarse frente a un gobierno y una sala constitucional que está violando la Constitución. Y a los magistrados de la sala constitucional tiene que llegar el mensaje. ¿Esa sentencia tiene nombre y apellido? Bueno, entiendo que es tan crítica la crisis que hay en el TCJ que ya la sentencia no la firma un solo magistrado, sino que la firman todos para protegerse entre todos. Pero sepan todos que están cometiendo crímenes de lesa humanidad porque están yendo contra los derechos humanos de los venezolanos. Y ustedes saben que esos crímenes no prescriben. Y hoy se sienten poderosos, pero mañana, pasado mañana o luego, la justicia en Venezuela o en el mundo irá contra quienes han atentado contra los derechos humanos de los venezolanos. Bien, en un periódico la versión de un programa de Silvia Flores, donde ella habla que todavía hay diputados que están bajo la órbita de un juicio penal. ¿Tú oíste eso? Mira, no lo sé. Vamos a un receso, regresamos. Vámonos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, adelante, Julio Borges. Contaba el caso de un diputado que en este momento está preso, no ha sido presentado en tribunales y lleva ya casi 2 meses preso. Y lo que es peor, Carlos, está preso y lo quieren obligar a presentarlo en la jurisdicción militar. Y aquí de nuevo hago un llamado a la Fuerza Armada. No permitan que utilicen los tribunales militares como herramientas de persecución política. No permitan que el gobierno utilice a la Fuerza Armada como herramienta de persecución política. Ustedes saben que los delitos militares son solamente para los militares activos y para eso son los tribunales militares. Nunca un civil y mucho menos un diputado puede ser juzgado por un tribunal militar. Y esto lo digo porque es una muestra de cómo nuestras Fuerzas Armadas no deben ser utilizadas como un instrumento de persecución política en el país. Y eso está sucediendo en este momento. Y eso no está vinculado también a las acusaciones que están generando de parte del sector oficial
de traición a la patria por los diputados que van a la OEA a pedir intervención de Venezuela? Tiene que ver más bien con que hay instituciones del Estado, como la Fiscalía, que como no se están prestando a la persecución política, entonces obligan a que las cosas tienen que ir por jurisdicción militar. Y por eso el llamamiento a que no se utilice los tribunales militares, que son solo para militares, solo para delitos militares y solo para militares activos, como dice la Constitución, y no se presten esos tribunales militares para perseguir por delitos Pero en políticos. el caso, por ejemplo, de diputados o dirigentes políticos que han ido al exterior, esa figura de traición a la patria no es un camino para ir hacia el juicio militar. Para nada, porque el gobierno ha armado todo un ruido con el tema de la Carta Democrática de la OEA. Ajá. Pero yo quiero recordar, pues. yo quiero recordar, Carlos, que esa Carta Democrática es ley venezolana. Eso no es una cosa que inventaron de afuera para traerla acá. Es ley venezolana que la firmó Hugo Chávez y que la aprobó la Asamblea Nacional, donde la mayoría era del chavismo. Y cuando se aprobó, Hugo Chávez fue el primero que alabó la Carta Democrática como una gran conquista. Y quien ha pedido la aplicación de la Carta Democrática ha sido precisamente Nicolás Maduro cuando era canciller, en el caso de Zelaya y en el caso de Lugo en estos dos países. De manera que el gobierno lo que no puede ahorita decir es, esto no sirve para mí, porque lo que está pidiendo la Carta Democrática es lo que no hay en Venezuela: democracia, no intervención militar, elecciones, no intervención extranjera, sino que sea el pueblo venezolano el que decida el futuro del país como corresponde. Eso es lo único que está pidiendo toda América Latina y es lo que el mundo libre y el mundo democrático le está exigiendo al gobierno venezolano. No se va a vencer ni el costo de la vida, ni la violencia, ni el desempleo, si no hay un cambio real, no solo de gobierno, sino del sistema entero. Ok, ustedes fueron, y con autorización tuya y tú mismo, a la Fiscalía el viernes, cuando estamos hablando del programa, después iban para Sí. denunciar ¿qué? A denunciar que los magistrados de la Sala Constitucional están cometiendo un delito. Una de las cosas que hemos querido dejar clara es que los magistrados de la Sala Constitucional tienen que verse en el espejo de quienes están violando los derechos humanos, que ellos no sientan que son impunes frente a lo que están haciendo frente al país, que aquí en Venezuela, cuando agotemos la instancia venezolana y fuera del país, nosotros vamos a hacer que quienes violen los derechos de los venezolanos, quienes violen la Constitución, como lo ha hecho la Sala Constitucional, tengan verdaderamente la sanción que merecen. Ellos no están allí para violar la Constitución, sino para aplicar la Constitución. Y ellos saben muy bien que todo lo que están haciendo es desconociendo la Constitución y el pueblo venezolano, y aquí en Venezuela y en el mundo entero ellos van a recibir la respuesta de lo que significa violar, negar y triturar la Constitución y la democracia en el Ahora, país. mientras tanto, esa sentencia anula la Asamblea. ¿Y qué hacen ustedes frente a eso si ninguna decisión de ustedes es vinculante A nosotros no nos o puede, reconocida por ellos? a nosotros no nos puede anular sino el voto del pueblo. A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos, Carlos. Nunca una asamblea había tenido tantos votos. Logramos las 2/3 Está bien, partes. Julio, pero los instrumentos del poder están de su parte. Tienen el Tribunal Supremo de Justicia, todas las instituciones del Estado, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen cumplir la ley? Pero lo que tienen es un momento ahora y una fotografía ahora y una decisión ahora que el mundo entero califica de golpe de Estado. Para el mundo entero, y no estoy exagerando, para todo el planeta, para todos los países del mundo. En Venezuela, quien está fuera de la Constitución, quien está en desacato, quien está violando la Constitución, es precisamente Nicolás Maduro. Quien violó la Constitución son los magistrados de la Sala Constitucional. No crean ellos que esto se olvida o que esto pasa impune. Es un año en el cual han hecho 56 sentencias contra la Asamblea. Hemos aprobado leyes como el cestatique para los viejitos, la ley de propiedad para la misión vivienda, la ley del Banco Central para combatir la inflación. Ahorita aprobamos la ley de la seguridad social de los policías. Lo que hemos hecho es legislar para darles derecho a la gente y ellos lo que han hecho es quitarle esos derechos a la gente. Y nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo haciendo leyes porque el poder nuestro no nos los dio los magistrados, nos los dio el pueblo. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. A estas alturas, Julio, ¿qué piensa Donald Trump? ¿No han conversado ustedes con Estados Unidos, algunos de tus representantes? Bueno, nosotros tenemos obviamente relaciones como partidos políticos y movimientos políticos. Una de las cosas interesantes es que en Estados Unidos el tema de Venezuela no divide. No es que un partido republicano piensa algo y los demócratas piensan otra cosa. Los dos partidos piensan exactamente lo mismo. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay derechos humanos, en Venezuela tiene que haber elecciones. Ya el tema de Venezuela no divide a los países.
Venezuela se ha convertido, Carlos, en un problema que contagia a toda la región. Tenemos migraciones de venezolanos en Panamá, en Colombia, en Chile. Ya es un problema que ha contagiado a toda América, no solamente por los venezolanos que lamentablemente se van, sino por el tema de la violencia que se está exportando, por temas como el narcotráfico, por temas como el terrorismo. Es decir, Venezuela ya no es un problema solo de Venezuela, es un problema de toda América. Se ha convertido en una enfermedad contagiosa que todos los países saben que tienen que actuar para frenar esa enfermedad. Aquí leo que estamos hablando de lo internacional. Canciller, triunfó la diplomacia de paz en la OEA. Poder ciudadano rechaza injerencia extranjera. ¿Tú qué piensas de esa declaración? Bueno, yo retaría a la canciller, si piensa que ellos triunfaron, que ellos pasen por Venezolana de Televisión todas las intervenciones que dijeron ese día los embajadores de la OEA sobre cómo en Venezuela no hay comida, sobre cómo en Venezuela no hay derechos humanos, sobre cómo en Venezuela no hay medicina, sobre cómo en Venezuela no hay libertad de expresión. Si ellos piensan que ellos triunfaron, yo reto a Nicolás Maduro y a la canciller Delcy Rodríguez a que pasen en cadena nacional todas las intervenciones que se dijeron en la OEA de todos los países de América sobre cómo en Venezuela hay una crisis humanitaria que está matando a la gente. Estamos hablando que la mayoría de los países de América, de 34 países, la mayoría de los países de América dicen en Venezuela tiene que haber elecciones ya. Incluso los gobiernos que apoyaron a Venezuela, que son estas pequeñas islas del Caribe, esas pequeñas islas del Caribe también dijeron Venezuela tiene que ir a elecciones. Es decir, unánimemente, todos los que votaron en contra de Venezuela y las pequeñas islas del Caribe que votaron a favor de Venezuela, que son la minoría, incluso esas islas dijeron hay que ir a elecciones en Venezuela. Aquí dice que el TCJ recomienda al Ejecutivo que pida la remoción de Almagro y la canciller sugiere acciones contra quienes acosan al país. Bueno, ¿no te parece que es un poco delirante eso? El TCJ ¿Qué ya, te pasa tú? el TCJ ya es tan ¿Qué opinas? poderoso Yo te que va a pedir pregunté que a ti, Almagro ¿ah? lo quiten. ¿Cómo? Que el TCJ se cree tan todopoderoso que pide que quiten a Almagro, que fue electo por 34 países. De manera que este es un gobierno, y quiero dejarlo muy claro, un gobierno que está derrotado, un gobierno débil. No ve a la gente estas expresiones de fuerza bruta del gobierno como un gobierno fuerte. Es un gobierno débil, es un gobierno que va para atrás y para adelante, que no tiene liderazgo, que no tiene pueblo, que no tiene legitimidad, que no tiene gobernabilidad. Frente a eso, nosotros lo que nos toca es seguir luchando para que en Venezuela haya elecciones, para que el pueblo se exprese, para cambiar no solamente de gobierno, sino ir a un sistema económico de libertad, donde la gente pueda comprar, donde la gente pueda trabajar, donde la gente sea libre. Eso es lo que nos toca en este momento. Esa es la lucha final, mejorar a todas las personas y a toda la familia venezolana. Julio, para ti, ¿cuál es el ABC de la salida de esta crisis? El ABC sería el siguiente. Ajá. En primer lugar, que nosotros logremos, como tú decías al principio del programa, un entendimiento, Así es. un respeto, y ese respeto es la Constitución. En segundo lugar, que el pueblo se exprese en las elecciones y que esa expresión sea el voto, para que nosotros podamos recomponer un país que está fracturado y que ese mandato del pueblo sea sagrado a través del voto, para que nosotros podamos construir el proyecto que está en la Constitución. El proyecto que está en la Constitución es un proyecto de centro, es un proyecto que puede lograr que tú puedas tener justicia social, pero también tengas libertad económica, derechos humanos. Es decir, la Constitución se da para construir una democracia real. Quien ha roto la Constitución y quien ha roto la democracia ha sido Nicolás Maduro. La invitación, la exigencia, el emplazamiento que hace el mundo entero es que Nicolás Maduro se meta dentro de la Constitución, que es ese ABC. Lograr un proyecto común, lograr las elecciones y lograr un país que pueda tener una sola visión. Decía Bernal también en la grabación que lo que pasa es que aquí la oposición estaba conspirando de tal manera que tenían planes para matar al presidente y matar líderes políticos. ¿Qué es eso? Aquí la única conspiración que hay es el voto. Permitan que la gente vote, es nuestro derecho. Nosotros lo que tenemos derecho en este momento es que se hagan las elecciones que tocan desde el año pasado. Y tú dices aquí, si el gobierno va a elecciones, pierde, y si no lo hace, está caído. Y luego hay una cosa aquí que dice, el jefe de la AN y secretario general de Primera Justicia anunció precandidatura a Enrique Capriles. Fíjate, sobre la primera frase, yo quiero insistir lo que quiero transmitirle al país. Este es un gobierno que no está fuerte, este es un gobierno débil. Este es un gobierno que si va a elecciones como toca, las pierde de calle. Y si se niega a ir a elecciones, es un gobierno caído, porque nadie, ni las Fuerzas Armadas, ni el país, ni el mundo, va a aceptar un gobierno que no vaya a elecciones. O sea que es un gobierno que haga lo que haga, tiene que aceptar que está derrotado. Y frente a eso, lo lógico es que nosotros vayamos a un proceso
de elecciones presidenciales y tengamos un nuevo gobierno. ¿Tú serías candidato? No, ya nosotros lo dijimos allí con mucha claridad. Nosotros tenemos una fórmula, por lo menos estoy hablando por Primero Justicia, y en ese sentido lo lógico es que podemos tener procesos de primaria, elegir a los candidatos a gobernadores, tener una democracia sana, elegir los candidatos a alcaldes, elegir un candidato presidencial. Nadie evita que tú vayas a primaria también, ¿no? Yo lo evito. Ah. Bueno. Eso es lo importante. Lo importante es que nosotros tengamos el país que Venezuela merece. Un mensaje a tu gente. Bueno, el mensaje que yo quiero dar como presidente de la Asamblea es el mensaje de que tengamos fe y confianza y determinación en que esta lucha que estamos dando, aunque parezca que estamos en el momento más oscuro, que el gobierno hace lo que le da la gana, créanme que son los momentos en los cuales un gobierno que abusa del poder y que cree que puede hacer lo que le da la gana fuera de la Constitución, no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil. Y frente a esa debilidad toca el voto, la libertad y la historia del pueblo venezolano. En la oposición está fuerte. Los sectores que se concentran en la oposición, ¿hay fortaleza o hay también problemas internos como otros partidos, incluyendo el PSUV? Hay reglas, que es lo bueno. Pueden haber visiones, pueden haber matices, pero hay reglas de cómo se resuelven los problemas. Y eso lo hemos logrado en todas las elecciones mantener. Unidad, tarjeta única, mensaje único. La misma asamblea. Hemos mantenido el gobierno en la asamblea con total unidad. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.